Giannoli, el diputado del Partido Nacional, Giannoli, con quien estábamos en contacto hace unos minutos nada más, anunciaba que comenzó conversaciones para impulsar una comisión investigadora con respecto a lo que ellos entienden un boicot de estos buques. Bueno, en realidad no tenemos ninguna comunicación oficial de este planteo del diputado Giannoli, que son voces que cada día son más aisladas y minoritarias dentro del Partido Nacional, porque ustedes habrán notado que no hay un coro cerrado de la oposición política cuestionando la decisión del gobierno nacional. En primer lugar, lo que yo quiero decir, que me parece que es relevante, es que el gobierno no está celebrando esta situación, ni mucho menos. Está actuando con responsabilidad institucional ante una situación gravosa que de alguna manera vulnera el interés general del Estado uruguayo. Y nosotros estamos colocándonos donde hay que colocarse, del lado de la gente, que es del lado del interés general, y no del lado del particular, como sí han elegido estar otros actores de la política nacional. Pero yo creo que a partir de esta situación que se ha gestado, que ahora seguramente intercambiaremos, el sistema político tiene que poder responder con unidad nacional. Y no, por un lado, quienes estamos defendiendo de alguna manera los intereses de la República, y por otro, quienes están aparentemente en sintonía con el señor Cardama. Bueno, todos dicen defender los intereses de la República, ¿no? Desde la oposición tú decís que no hay un coro cerrado, pero desde Ojeda del Partido Colorado, Heber, Delgado, el exministro García, han tenido, bueno, a través de redes sociales mensajes fuertes, ¿no? A propósito de esta última decisión que se comunicó hoy. Bueno, yo creo que el gobierno uruguayo, a través del presidente de la República, la señora ministra de Defensa Nacional y el prosecretario de la Presidencia, ha dado los elementos probatorios que de alguna manera obligan al Estado uruguayo a rescindir unilateralmente un contrato con un particular que no estaba cumpliendo, no de manera aislada, dicho contrato, sino que de manera sistémica y permanente. Entonces, a partir de esa constatación por parte de los equipos jurídicos, porque esta es una decisión jurídica, no es una decisión política, es una decisión jurídica que desata una serie de consecuencias, 4 explicado el presidente de la República. La primera de ellas que tiene que ver con la posibilidad de que los uruguayos nos podamos resarcir a través de un juicio por daños y perjuicios a esta empresa. En segundo lugar, dispara notoriamente en el Estado uruguayo, ya hay algunos en curso, investigaciones de carácter administrativos, tanto en el Ministerio de Defensa Nacional como en la Oficina Nacional de Servicio Civil, así lo hizo saber hoy el presidente de la República, investigaciones a ver si hay responsables institucionales o individuales. En tercer lugar, si es necesario ir hacia arbitrajes, tanto en territorio nacional como en el extranjero, para hacernos del patrimonio de los uruguayos. Lo que hay es nuestro. Y el último de los puntos, no por menos importante en último lugar, la ministra da certeza de que el Uruguay va a tener patrulleras oceánicas. Eso sí, construidos en astilleros confiables, con garantías legales, no solamente para la custodia de los mares jurisdiccionales, de las aguas nacionales, sino también del personal que va a poder tripular esas naves, cosa que no se tuvo en cuenta con el incumplimiento de una serie de preceptos que el contrato establecía, ¿no? Con mucha claridad, Jorge Díaz ha explicado que no se trata solamente de cuestiones vinculadas a garantías, el peritaje que hace Bureau Veritas, que hasta hace algunos días era la referencia en el mundo, ¿no? Una empresa francesa, multinacional, creada en 1828, recontra acostumbrada a testear este tipo de procesos, bueno, parece que ahora no es objetiva, porque los elementos con los cuales construye su informe los otorga el gobierno uruguayo. Sí, Giannoli usaba como argumento que Bureau Veritas marcaba que el avance es del 50% de la construcción. Bueno, Bureau Veritas deja texto expreso en el informe que se presenta que Cardama no iba a cumplir en tiempo y forma tal y como el contrato establece la construcción de 2 patrulleras que no cuestan 200 pesos, cuestan 82 millones de euros. Una situación bastante extraña también, porque ustedes saben que ningún astillero en el mundo construye 2 patrulleras por ese monto. Entonces yo creo que esto, en definitiva, termina enturbiando un contrato que expone al Estado uruguayo, porque esto tiene apariencia, naturalmente, de fraude, entre otras cosas, por eso el Estado uruguayo denuncia, pero que también expone al principal responsable de esta situación,
que es el expresidente Luis Lacalle Pou. ¿Y qué hipótesis manejan ustedes de esta elección? ¿Se cometió fraude o se quiso engañar al gobierno anterior? ¿Hay alguna intencionalidad que usted adviertan? ¿Qué hipótesis están sobre la mesa? Nosotros podemos desde el sistema político adjudicar eventuales responsabilidades de carácter político. Lo que es jurídico será, en todo caso, o ya algunas de ellas fueron derivados a estrados judiciales. Yo ahí no voy a opinar, pero naturalmente que yo tengo la plena convicción que el conjunto de jerarcas que tomó decisiones que terminaron en esta contratación, que hoy tiene los resultados que tienen, dejaron al Uruguay una situación de vulnerabilidad que hoy el gobierno de Yamandu Orsi intenta revertir, porque lo que estamos haciendo es reaccionar de la manera que hay que reaccionar, que es a la ofensiva para defender el interés nacional. No estamos nosotros tratando de justificar por qué Cardama no cumplió con lo que el contrato indicaba, que sí es lo que están haciendo otros actores políticos. ¿Y por qué expusieron al presidente Lacalle? Bueno, porque es el principal responsable político de la administración anterior. El hombre tuvo que salir en la primera etapa pública de esta situación con Cardama a defender ese contrato. Entonces, bueno, yo acá no hablo de mala fe, lo que digo es, desde el punto de vista político no tengo la menor duda que hay responsabilidades muy claras, no solo del presidente Lacalle, creo que el exministro Javier García tiene notoriamente su responsabilidad. Veremos cómo continúa este tema a partir de las definiciones técnicas y jurídicas que el gobierno anuncia que va a tomar. Sí, son como dos caminos también en cuanto a lo legal o lo que se presenta a través de la justicia y los caminos que se siguen a la justicia que apuntan directamente a la empresa. Pero cómo eso de alguna manera se puede vincular con responsabilidades que también tengan que ver con el poder político. Bueno, las decisiones equivocadas tienen consecuencias. Cuando yo me equivoco en mi casa, bueno, perjudico a mi familia, en mi entorno privado. Cuando un jerarca de Estado se equivoca, pagan 3,5 millones de personas en este caso bien concreto. Entonces, yo lo que sí quiero es echar por tierra ese, digamos, concepto que han salido sí a coro, a decir muchos de los líderes de la oposición, vinculado a que llegó el Frente Amplio, hizo tabla rasa y barrió con todo. Eso es mentira, y fundamentalmente en temas que tienen que ver con la seguridad nacional, con la defensa nacional. Allí están los contratos con la empresa Embraer y los aviones Tucano. Por allí están los contratos con Indra, la empresa vinculada a los radares, que el grueso del financiamiento lo puso el Frente Amplio, pero que el proyecto arrancó en la administración de Lacalle Pou. Por lo tanto, uno no puede llevarse con el griterío cuando circunstancias tan gravosas complican de alguna manera el prestigio del Uruguay. Sí, Uruguay tiene que poder defenderse de estas circunstancias. Sí, ¿Cómo no denunciar un contrato que está siendo incumplido por un particular? Sí, ¿Qué tipo de jerarca sería? Por eso el vínculo, ¿no? De cómo, más allá de lo que se pueda demostrar en estas irregularidades que cometió la empresa, que han quedado claras, por lo menos la garantía, se sabe que era falsa y además se falsificaron documentos y demás, pero cómo eso de alguna manera vincula también a todos los responsables que llevaron adelante aún así esa compra. Bueno, yo insisto, el responsable primero de la administración del Frente Amplio es Yamandu Orsi. De las decisiones por lo menos trascendentes en el tiempo, las que afectan las áreas más sensibles de la vida nacional, los aspectos económicos, políticos y sociales, es Yamandu Orsi. El responsable de esta situación es el presidente Lacalle y también el ministro García, porque además cuestionaron que esto se presentara en conferencia de prensa al inicio. Y yo recuerdo que hubo un anuncio del presidente Lacalle cuando justamente se contó que el Uruguay iba por estas patrulleras porque son notoriamente, absolutamente necesarias en el combate al crimen organizado. Sí, algunos puntos de los que también hablaba Giannoli es la falta de información y por eso piden esta comisión investigadora, pero porque entienden hoy, ¿no? que la ministra no les informa, que el informe de Veritas no está completo o no se les entregó en su totalidad. Ojeda lo que dice también por su lado es que cuando hizo los pedidos de acceso a la información en cuanto a lo que se presentó en la justicia tampoco se aportó. En ese sentido, ¿ustedes apoyan esto de poder presentar toda la información a la oposición? Nosotros estamos procesando el conjunto de informaciones con las cuales hemos tomado conocimiento en las últimas horas, casi que de manera conjunta con la conferencia de prensa que hace el presidente Yamandu Orsi. No somos abogados, tenemos nuestros asesores y estaremos evaluando la pertinencia o no de un instrumento
de investigación como lo es una asesora en este sentido. No la descartamos bajo ningún punto de vista, pero bueno, hoy lo que tenemos que hacer es poder de alguna manera respaldar la gestión responsable de un gobierno que tiene bien claro de qué lado está. Y yo esto lo quiero dejar meridianamente claro. Yo ya lo dije en este canal, en este mismo espacio de comunicación con la gente, ante la constatación de irregularidades de este calibre en el marco de una contratación con un particular que ofrece determinados servicios al Estado uruguayo, el Estado tiene que poder defenderse y reaccionar. ¿Y cómo reacciona? Bueno, de alguna manera rescindiendo el contrato y haciendo lo que tiene que hacer en la justicia. Las responsabilidades políticas que existen, que las hay, las señalará la política, los actores de la política y la gente, que es la que juzga en su casa la resultancia de estas acciones. Y a propósito de eso, le hago dos preguntas. ¿Está resuelta alguna reunión a nivel de la bancada del Frente Amplio para evaluar si se acompaña o no este pedido de investigadora que se había mencionado después de turismo, pero bueno, ahora parece ser que tiene otro carácter más urgente? Yo hasta las 7 de la tarde estuve en el Parlamento Nacional, estando aquí esperando que ustedes nos atendieran, recibí una llamada de la coordinadora del Frente Amplio por otros asuntos. Nadie se ha comunicado con la coordinadora de bancada del Frente Amplio, diputados al menos. Yo no tengo noticias sobre eso. Bueno, tomaremos contacto si es que se formaliza, seguramente la semana próxima. El Frente Amplio, naturalmente, que está hora a hora analizando las consecuencias eventuales que tiene esta rescisión y las eventuales acciones que se podrán tomar a nivel parlamentario. Y en este señalamiento que haces a propósito de responsabilidades políticas del expresidente y del exministro de Defensa, a nivel parlamentario, ¿se está pensando en alguna acción? Bueno, desde que el tema Cardama está sobre la mesa y hubo una interpelación, esas herramientas el Parlamento las tiene a disposición. En este momento no estamos de alguna manera resolviendo si hacemos una investigadora o no la hacemos, o qué otra acción parlamentaria se puede tomar en torno a este tema. Seguramente estaremos discutiendo estos pormenores la semana próxima. También es cierto que este es un tema que tomó el Senado de la República, fue en el Senado que se interpeló a la ministra Lazo, que en definitiva el que terminó interpelado fue el miembro interpelante, el exministro Javier García, y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir con mucha seriedad este tema y mucha responsabilidad. Y yo insisto en algo, ¿no? Este es el gobierno de los acuerdos, este es el gobierno que ha demostrado que ha podido construir con minoría parlamentaria, que ha logrado el concurso de todas las bancadas parlamentarias para de alguna manera atender la emergencia social que vive el Uruguay al mismo tiempo que atender las cuentas públicas. Nosotros no vinimos a hacer borrón y cuenta nueva. Todo lo que ha sido bueno de la pasada administración, porque cosas buenas hubo, las hemos continuado. Hay otras que hemos cambiado. Pero ¿sabes quién sí hizo tabla rasa? Los electores. Porque no eligieron la continuación o la continuidad del proyecto de la calle Pou, que estaba encarnado por el doctor Álvaro Delgado. Eligieron a Yamandu Orsi como presidente y por un margen bien amplio, casi 100.000 votos. Y tenemos la obligación de poder cumplir con la gente. ¿Y con qué piensan que se queda la gente de toda esta discusión? Porque tú mencionabas el bien de la República, la salvaguarda del Estado, etcétera, pero son prácticamente los mismos argumentos que se usan de un lado y de otro, ¿no? De un lado se defiende a la empresa. Bueno, desde la oposición se dice que al no tener OPB se le está dando vía libre al narcotráfico, que otra vez se va a demorar años en volver a tener yo ahí tengo una diferencia. Si tuviéramos más tiempo sería fantástico, sé que no lo tenemos. En un año el Frente Amplio logró perseguir y encarcelar a los brazos gordos del narcotráfico en el Uruguay. En 10 meses. No hubo PB en los 5 años pasados, ¿no? Hay que recordarlo. Entonces, por eso digo, hay que poder alejarse del griterío, hay que poder ser objetivo con la realidad nacional. Las patrulleras no son necesarias, son imprescindibles. Pero es imprescindible obtenerlas con ciertas garantías. No solamente para poder perseguir el delito, la pesca ilegal, el narcotráfico, el crimen organizado, también para garantizar la seguridad de sus tripulantes. Eso es un factor que muchas veces queda de costado cuando discutimos estas cosas. Cuando ustedes leen el informe que hace Buró Veritas, hay garantías que no están de alguna manera claramente establecidas, preceptos de construcción, y yo la verdad que como gobierno nacional tengo la obligación de cuidar a los ciudadanos, a mis ciudadanos, y en este caso a los efectivos de la Armada Nacional que van a tener que tripular esas naves.
¿Y quién se hace cargo si eso no funciona como se debe? Entonces, bueno, seguramente el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa, esté ya a la búsqueda de alternativas viables, garantistas. Muchas gracias por estos minutos, El diputado. agradecido soy yo.